Me llamo Ana María La Justicia y vamos a hablar de la salud. Os voy a decir mis conocimientos, los que me han permitido mejorar la artrosis y en cierto modo llegar a la ancianidad, porque tengo 94 años, pues en cierto modo, vamos a decirlo así, con la cabeza clara. Ana María, ¿crees que lo somos? ¿Que estamos pendientes de nuestra salud? En cierto modo se preocupa más de la belleza que de la salud, en algunas. A los 50 y... Sí. O sea, podemos decir... A los 50 y... Sí. A los 50 y hay un cambio muy importante en su vida. Sí, sí. Empecé a tomar magnesio y empecé a mejorar de la artrosis, que me dijeron que no tenía solución. Yo llevaba una faja con varillas desde los 31 años hasta los 52. Y cuando yo empecé a comer bien, debido a mi diabetes, ¿sí? Y empecé a tomar magnesio, empecé a mejorar de la artrosis hasta el punto que me pude quitar aquel corsé que me dijeron era para toda la vida. Empecé a soltarme, empecé a no tener dolores, ya no crujía, porque yo hacía las rodillas me crujía, dejé de crujir y entonces fue cuando me di cuenta que comiendo de aquella manera que comía obligada por mi diabetes y tomando el magnesio, la artrosis se mejoraba. Usted se separa teniendo 6 hijos en un momento donde la mujer separarse ya era muy complicado, y no solo eso, sino que en aquella época decide montar una herbolistería, sí, pidiendo dinero, sí, y luego crea la marca, sí, que ahora todos conocemos. Para que todo el mundo pudiera llegar a tener el magnesio. Y yo pensé, esto lo tiene que llegar a toda la gente con facilidad. Todo el mundo tiene que poder comprar el magnesio, tiene que poder encontrar. Y yo siempre digo que las cosas, lo importante es saber por qué vas a tomar esto. ¿Por qué tienes que tomar magnesio? El 80% de la población en Norteamérica tiene falta de magnesio. En los últimos años decía el 90%. ¿Por qué? Pues porque ya llevaba casi 80 años abonando con nitrógeno, fósforo y potasio, que nos está devolviendo el magnesio a los suelos. Y ahora ya se ven los niños. Y ahora hay muchísimos niños con problemas, con convulsiones, con problemas que llaman niños hiperactivos. Son niños que no prestan atención, no tienen memoria, porque el magnesio tiene una importancia decisiva en el trabajo mental, pero decisiva. Hay muchos intereses creados de muchos laboratorios que no interesa que se resuelvan cosas complicadas con una cosa tan barata. Eso lo dice Barton Altura. ¿Cómo lo ha hecho usted? Pues siguiendo en mi línea. Teniendo confianza. Como yo vivía con una vida muy incómoda debido a la artrosis que tenía, cuando yo mejoré, yo quise que todo el mundo lo supiera cómo hacerlo. Para todo el mundo, seas joven, seas adulto. Seas un anciano como yo, lo mismo. Lo mismo, vale. Lo que pasa es que la cantidad de proteína que necesito yo, comparada con la que necesitas tú, o un señor que mide 1,97, ellos necesitan casi el doble de la que necesito yo. O sea, tenemos que tomar proteína por la mañana, al mediodía y en la cena. Y el por qué es porque los aminoácidos solo están 5 horas en la sangre. Pues con una persona que intentó que la gente tuviera buena salud y que fuera feliz, porque la vida es dura. Entonces tenemos que procurar ayudarnos. Por eso yo también con la comida, si una cosa te gusta y no te hace daño, disfruta. El tema del magnesio, ¿cómo? Eso también depende de la edad. Depende de los síntomas, de que tengan muchos o pocos síntomas. Vamos a hablar de un adulto primero y luego pregúntame por los niños. Vale. Adulto, consideramos que es adulto ¿a partir de qué edad? Pues prácticamente desde la adolescencia. Síntomas de falta de magnesio: contracturas, calambres, que son rampas. Calambres en la pantorrilla se pueden tener en el muslo o en el dedo gordo del pie. El párpado que baila solo. Un hormigueo alrededor de la boca. Te cuesta tragar. Eso. Espasmos en el esófago.
espasmos de cualquier tipo, arritmias, taquicardias, pinchacitos en la región precordial. Estás durmiendo y sueñas que caes. Cerrar los ojos y ver lucecitas. El flujo visual, estar leyendo y las letras parece que se mueven. La persona que te dice, es que yo me despierto más cansado que cuando me acosté, esa persona, ya puedes poner la mano en el fuego, tiene falta de magnesio, seguro. Yo de vez en cuando tengo una rampa, un calambre, pues toma magnesio una vez al día. Bueno, voy a dejar. Pues yo, Nash, venga, Nash, a veces me late el ojo, a veces tengo calambres y sí me despierto cansada 2 veces al día. Yo tengo lo que usted ha dicho, tengo pinchacitos en la región precordial, tengo taquicardias, tengo extrasístoles, tengo arritmias 3 veces al día. ¿Tomo eso y me aseguro una buena salud? ¿Es tan fácil? Hombre, no fumes, no bebas y come bien. Yo tomo magnesio y me aseguro que tengo magnesio, pero nada más. No rendirse. No hay que rendirse. Cuando estás segura, no hay que rendirse nunca. ¿Cómo ve la juventud? La juventud la veo muy preocupada por la alimentación, pero desde un punto de vista de la belleza. Se ha exagerado la necesidad de la belleza y las cosas, ahora ves, pobrecitas que con los labios así hinchados, que cuando hablan así. Pero yo me refiero a cómo ve la juventud, o sea, tiene 94 años. Ha visto la evolución de este país y cómo hemos pasado desde una dictadura, bueno, una guerra, una posguerra, una dictadura, una transición, una democracia. Yo creo que estudian menos de lo que estudiamos nosotras. Con su experiencia de vida, que es larga y poca gente puede decir que llega a esa edad con la lucidez que tiene usted. Eso es lo que yo quiero que la gente llegue, porque la vida se ha alargado. Yo siempre digo, lo importante es alargar con la vida la salud. ¿Qué consejos le puede dar desde su experiencia vital y profesional a cualquier persona? Desayuna fuerte, toma proteínas en el desayuno, procurar no enfadarse con la gente. Yo me separé de mi marido, pero yo no me enfadé con mi marido. Todos los fines de semana íbamos a inglés. En realidad me separé porque él pensaba de una manera en unas cosas y yo de otra. Y como los hijos mayores se habían ido a Barcelona, pues yo me fui a Barcelona. Si hay algún médico que la está escuchando, ¿qué probabilidad tenemos de que se enfade con usted o no esté de acuerdo con lo que dice? Yo me encontraba señoras que tenían artrosis y les decía, médicos, vaya con la señora a la justicia. Hay médicos que son ángeles y algunos que naturalmente están movidos por los laboratorios que fabrican todas esas cosas. Hombre, pero está diciendo algo... ¿Lo dice Barton Altura? No lo digo yo. Está diciendo que los médicos están movidos por la... Sí, lo dice Barton Altura, que es el director de la revista Magnesio. Mira, no lo digo yo, lo estoy repitiendo.